Bueno, vamos a continuar donde quedamos antes del recreo. Habíamos planteado esta primera fórmula de las integrales de línea. Hablamos un poquito de qué podía representar que nos diera cero el argumento de la integral, que si nos diera cero al evaluar la integral es otro caso distinto. Para qué cosas podíamos aplicar las integrales y además, en el caso de las integrales de línea en campos vectoriales va a haber dos notaciones. Esta es una de las notaciones para la fórmula. Bueno, en realidad tres. Siempre tenemos la notación reducida, que es la integral de curva de nuestra función de campo vectorial f. Como les digo, acá aparece mucho en los libros diferencial S, aunque es un diferencial de curva en realidad. Y interesante acá es que esta expresión, si la pensamos completa, que sería f, y f va a ser p, q y r, ¿no? Entonces podríamos pensar que la integral de curva de p, q y r con el diferencial de este. Fíjense que al diferencial de la curva le ponemos el signo de vector porque hasta que la transformemos a la parametrización, la curva original dependerá de un diferencial de x, de un diferencial de y de un diferencial z. Y bueno, y este producto escalar que nosotros hacemos posteriormente en la parametrización, fíjense que si lo hiciéramos desde la fórmula básica, nos quedaría la integral de la curva c, no en la parametrización de la curva c, de p diferencial x más q diferencial y más r diferencial z. Y esta expresión donde aparecen los diferenciales separados es la expresión diferencial de una integral de línea. O sea que podemos tener una u otra fórmula. Lo que tenemos que interpretar es que si yo tengo esta segunda fórmula, esta es la habitual, la que comparamos con la otra. Si yo tengo esta segunda fórmula, lo que tenemos que interpretar de una fórmula donde aparecen los diferenciales por separado es que está dentro del integral escrito en el campo vectorial. Es otra manera de representar un ejercicio. En vez de decir, tenemos el campo vectorial F, busquémoslo en nuestra curva parametrizada G, otra cuestión es resolver la integral de línea C. Y acá en esta integral de línea, lo que va a aparecer, la curva C tendrá su expresión, que habrá que parametrizar, y lo que interpretaremos acá es que el campo f de x y z va a ser p, q y r. O sea que va a estar dado dentro de la integral la descripción de cómo es ese campo vectorial. Son dos maneras de representarlo. A veces usamos una o la otra. Pero bueno, vamos a hacer algún ejercicio donde calculemos alguna trayectoria. Vamos a suponer un ejemplo. Tenemos el campo f de x, y. No. Bueno, supongamos que queremos saber la circulación de esta, que es el equivalente a calcular una integral de línea cerrada, ¿no? Digamos que al recorrer este recorrido, ¿no? Cerrado, donde empecemos, vamos a terminar en el mismo punto. Supongamos que empezamos en el origen de coordenadas, nos vamos a mover desde el 0, 0 hasta el 1, 1, de ahí hasta el 2, 0, y de ahí de vuelta hasta el 0, 0. Tenemos una integral de línea cerrada que tiene como las otras la notación más tinta del circulito, ¿no? Entonces acá tenemos la integral de la curva C representada por estas flechas azules. Y fíjense que en este sentido estoy yendo en sentido horario. Como está en sentido horario, se podría agregar a la notación que la curva va en sentido horario, que es lo que interpretamos de ese menos, ¿no? Ese C menos significaría que estamos hablando de una orientación de giro que es horaria, si es un más es antihoraria. Y si nosotros pensamos la integral cerrada de f diferencial de curva, esto va a ser la integral de la curva 1
que va a ser, bueno, vamos a ponerle algún nombre, digamos que esta es la curva 1, esta es la curva 2 y esta es la curva 3, será la sumatoria de la curva 1, la curva 2 y la curva 3. Para sumarlas todas tendrán que estar orientadas de la misma manera. Si están en la parametrización orientadas en sentido contrario, restaremos esa integral o lo que es equivalente multiplicar por menos 1 ese resultado. Vamos a ver que acá quizá lo más cómodo, las parametrizaciones más cómodas para C1, C2 y C3, va a ser que alguna de estas nos quede al revés. Pero no importa porque en vez de sumarla lo restaremos o que es lo mismo multiplicamos por menos 1. Entonces no nos perturbemos tanto por esto. Sí tenemos que estar atentos de acomodar los signos para que todo quede en el sentido horario y para poder evaluar entonces cuál es el trabajo de esta partícula que se mueve, ¿no? A través de este triángulo y a través de ese campo vectorial. Fíjense, en este caso estamos viendo un caso en R2, que solo tenemos un P y un Q. Profesor, Sí. perdón, para la orientación, usted siempre nos va a decir tiene orientación negativa o positiva, la tenemos, ¿cómo la podemos hallar? No, viene planteado en el ejercicio. Se pide buscar una integral de línea en sentido horario o antihorario, o en el mismo dibujo ves las flechas si son horario o antihorario. Si yo te dijera una integral de línea y no te especifico, como pasaba en las integrales de superficie, calcular la integral de línea asociada a este campo vectorial y a tal curva y no te pusieran cuál, vos definís la orientación y tenés que aclarar como en las integrales de superficie. En esta orientación, no sé, saliente, el resultado es tal. Acá dirás, bueno, en sentido horario el resultado es tal. Si yo no les doy la orientación, lo que hacemos por defecto es orientarla en sentido antihorario, que va a ser el que va a coincidir después con los teoremas. Bueno, vamos entonces a, en este caso, distinto de los dos ejemplos anteriores, que daba ya la parametrización, acá tenemos la curva y la tenemos que parametrizar. Pero acá es mucho más fácil, y ahora con todo lo que aprendimos de integrales de superficie, bueno, por lo menos los que ya los integrales de superficie los han practicado más, va a ser mucho más fácil, porque ahora estamos parametrizando una sola variable. Ya no tengo que parametrizar en U y B. Ahora parametrizo solamente en T. Entonces son parametrizaciones más sencillas. Vamos con la curva 1. Bueno, la curva 1, ¿cómo la podríamos parametrizar en T? ¿Qué opinan? Es una curva que va del 0, 0 al 1, 1. ¿Cómo es su expresión algebraica? Si esto es X y esto es Y, ¿cómo se puede representar esta curva que va del 0, 0 al 1, 1? Ahí va, X igual a Y. Y si X es igual a Y, fíjense que podemos decir X es igual a T, Y es igual a T. Y ahí tenemos entonces nuestra primera parametrización en T, que va a ser T. Y para saber en qué dirección vamos, bueno, fíjense acá lo que les decía hace un rato. Para saber en qué valores vamos en T, no me acuerdo ahí quién me lo había consultado antes del recreo, pero me preguntaban, bueno, ¿cómo sabemos de dónde a dónde vamos en T? Bueno, vamos a ver de dónde a dónde vamos en X. Y en X vamos de 0 a 1, y en Y lo mismo, de 0 a 1. Y si reemplazamos acá en la parametrización, vamos a ver que T también va a ir de 0 a 1. Porque coincide X con T. Entonces vamos de 0 a 1. Para ver la dirección vamos reemplazando en el punto, en valores, a ver dónde estamos. Si reemplazo en el 0, estoy en el 0, 0, que es el origen de coordenadas. Si reemplazo en el 1, estoy en el 1, 1, que es este punto de acá. Si reemplazo en el 1 medio, estoy en el 1 medio y 1 medio, que es a mitad de camino. O sea, que están de acuerdo con que esta parametrización va en el sentido que me pedían. Estamos yendo en sentido horario. Vamos yendo de abajo del 0, 0 al 1, 1. Estamos yendo en la dirección pedida. ¿Lo ven, no? Bueno, ahora que tenemos ya nuestra parametrización, tenemos nuestro campo vectorial, lo que vamos a hacer es calcular nuestra integral. Vamos a tener nuestra integral que va a ir de 0 a 1 de nuestro campo f evaluado en g. Vamos a escribir la fórmula esta primera vez. Y después esto multiplicado por nuestro vector de derivadas. Bueno, no lo calculamos acá, pero es muy sencillito, ¿no? El vector de derivadas de g de 1 va a ser la derivada de t que es 1 y la derivada de t que es 1, el 1, 1. Entonces fíjense que nos termina quedando una integral que va a ser de 0 a 1, bueno, con el exponente diferencial de t, 3i va a ser 3t. Y x por y va a ser t por t, es decir, t cuadrado. Entonces reemplazamos la parametrización en el campo vectorial y hacemos el producto escalar con el vector de derivadas.
Y entonces tenemos dos vectores, producto escalar, nos va a terminar quedando una misma expresión que depende toda de t. En este caso, de 0 a 1, 3t por 1, 3t, t cuadrado por 1, t cuadrado, nos queda esta integral sencillita que ya sabíamos resolver antes de arrancar la cursada, ¿no? Acá la clave de las integrales de línea es que entendiendo bien la lógica de integrales de superficie, lo que pusimos en práctica de parametrizaciones, que no usaron mucho en análisis 1 y en análisis 2, sabiendo eso, el resto ya está. El resto ya lo sabíamos de antes, quizás haya que repasarlo. Pero integrales simples de una sola integral las habíamos estado haciendo bastante en las materias anteriores. Entonces, acá ya reducimos el problema a uno muy fácil de resolver. Bueno, lo vamos a ir haciendo. Entonces, esta primera integral me va a quedar la integral de 3t, que va a ser 3t cuadrado sobre 2, y la integral de t cuadrado, que va a ser t cubo sobre 3. Y esto lo evaluaremos entre 1 y 0. Al evaluarlo entre 0 me queda 0 más 0, así que solo hay que evaluarlo en 1. Y evaluarlo en 1 me va a quedar 3 medios más 1/3. Bien, esto sería 6, 9, 10, 11 sextos. ¿Está bien lo que digo? 2 por 3, 6, 2 por 3, 9 y 2, 11. 11 sextos positivos, es decir, tenemos un trabajo positivo, indicaría que nuestro campo vectorial en esta primera curva C1 es acompañado en su mayoría por f de x, y por eso nos quedó positivo. En este sentido, si hubiera estado orientado al revés, nos iba a quedar menos 11 sextos. Si yo pienso cuál es el trabajo de ir del 1, 1 al 0, 0, podemos usar todo esto que hicimos idéntico, pero interpretar el opuesto, es decir, el menos 11 sextos. ¿Bien? Bueno, este C1 se animan a pensar C2 y C3, y mientras voy tomando lista. Fíjense parecido, hay que reconocer acá la recta que va a estar conteniendo a C2, después la otra que tenemos acá. Entonces parametricen ambas, busquen las derivadas y busquen las integrales y ahora lo ponemos en común. Sí. Una, dos. Ay, sí. Arriba, digamos, un poco de abajo en la línea. Lo de arriba es el recorrido, ¿no?, de la circulación que queremos calcular, ¿no? O sea, vamos a ir en esta dirección y hacer una curva cerrada, ¿no? Bueno, en este caso formada por rectas, ¿no? Pero siempre le decimos curva, ¿no? Bueno, tenemos una trayectoria cerrada, que es ese triangulito que vamos a hacer en sentido específicamente horario, y está afectado este recorrido por un campo vectorial de alrededor. Entonces vos, en cada momento que vos te vas moviendo a lo largo de esta trayectoria, este campo vectorial va ofreciéndote vectores fuerza que están a favor o en contra en cada punto. Toda la integral lo que nos va dando en cada segmento es el trabajo neto, lo que te es a favor y en contra. Una vez que juntemos las tres integrales, vamos a tener el trabajo total de la partícula en cerrar su recorrido. Sí, pero ¿Vos decís que voy a poner, no sé, x igual a x, por decir una cosa? No, podés. Recién hicimos una que manteníamos la x y la z. Sí, se puede. Se suele hacer en t y para mostrar, ¿no? Para no marearnos después quizá con la misma letra, pero si vos no te perdés, si podés x igual a x, y igual a x, y dejás todo en x, podés hacer esta misma fórmula todo en x. Pero estarías parametrizando en x igual, porque la y la vas a llamar algo de x. O sea que parametrizado está igual. Pero en vez de t se llama x. Pero fíjate que acá te queda idéntico, ¿no? Pero fíjate en la otra, o en una cuadrática, ¿no? Decís, bueno, y es igual a x al cuadrado. Vos ahí x la llamás x, y en todo caso a y lo vas a llamar x al cuadrado. Y la haces depender de x, pero sigue siendo una parametrización, y sobre todo, que no es más importante, sigue siendo la expresión vectorial de una función. Vos sacaste una función, que es la función x igual y lo que nos interesa es reescribirlo de una manera vectorial. En este caso, XX o TT, si le cambiamos la letra. Pero sí, es lo mismo con esto. Si te hace más feliz, puedes hacerlo con la X. Es como a elección del consumidor, en realidad. A ver qué pone. Bueno. Mira el lado positivo.
Sí. Pero en el más tiene la La gráfica, el dibujo hay que sacar. Claro, en otro ejercicio puede ser distinto. Sí, sí, como son rectas, nunca te voy a dar quizá una curva así que no puedas por deducir. Van a ser rectas, una parábola, tiene que ser algo que con la gráfica la puedes deducir. Como los planos, las rectas, etcétera. Bien. Esa es la presentación. Y acá está activada. Digamos, acá que está medio pegadito, y acá hizo como que uno derivada. Eso es derivada 1, te derivada 1. Ahí va. A ver. ¿Lucas Aguirre? No. No. ¿Ornella Calabresa? No. ¿Matías Francisco Campaña? ¿Rocío Lourdes? ¿Franco? ¿Franco no? Ah, ahí, no lo vi. ¿Sí que es lo mismo? No, otra historia, no. Julián Abril. Luna Penélope. Melanie Celeste. Rocío Belén. Micaela Sony. Franco R. Guido Patuo. Acá. Basilio Arturo. Matías Nahuel. Ahí va. Carolina Eugenia. Federico Jesús. María Camila. Abril, ¿no? Santiago López. Stefano Mandarino 2. Stefano Aro. Bautista Macei. Noelia Elizabeth. Francisco José. Santiago Nicolás. Bien, Lamucio. Ramiro Joaquín. Juan Pasarelo. Gianfranco. Tobías Prato. Tobías no. Melanie Pressman. Nicolás Martín, ¿qué ver? Lorenzo Martín, Rafael. Lorenzo Martín, Rafael. No. Juan Rodríguez. Martín Salas. Martín Salas. Bautista Santa. Matías Soler. Matías Filies. ¿Qué va? Bueno, Julieta Navela. Julieta Navela.
Francis Valdivieso. Santiago Balón. Ahí va. Tobias Maritza. Radio Bota. Tomás Agustín. Álvaro Zárate. ¿Alguien lo nombré? Bueno. Bueno, para parametrizar la curva 2 tenemos primero, antes que nada, por supuesto, que reconocer qué recta es. Recién, antes de tomar lista, y me preguntaba ahí un compañero, no, bueno, en este caso tenemos que reconocer las curvas, no se preocupen que no les voy a dar una gráfica donde hubiera una curva que no puedan reconocer. Evidentemente podemos reconocer cuál es la fórmula de las rectas, de una circunferencia, de algunas curvas muy particulares. Después el resto tendrán que venir con su expresión, si es más complicada. Entonces, ¿qué recta es la que está involucrada C2? ¿Qué cosa? Igual a menos X. 2 menos X. 2 menos X, ¿no? Porque menos X es la que pasa por el origen de coordenadas. Esta, fíjense que va a pasar por 2. No va del 1, 1 al 2, 0. Entonces la pendiente es menos X, muy bien, pero bueno, pasa por el 2. Entonces tenemos 2 menos X. Entonces podemos parametrizar diciendo que X es T, o que sí, X es X, como les guste. Y después decir que Y es 2 menos X, o 2 menos T. Y ahí tenemos parametrizada nuestra segunda curva. En este caso, los valores de T, entre qué y qué se van a mover. 0 y 2. En la curva 2, nos movemos en X entre 1 y 2. Y si X es igual a T, nos vamos a mover entre 1 y 2 también. Cuidado ahí. Decir entre 0 y 2 sería como que venimos en esta parte también recorriéndola. Claro. Sí, sí. Entonces esa partecita no. Bueno, entre 1 y 2. ¿Y en qué sentido la recorremos? Bueno, evaluamos en 1. Si evaluamos en 1, nos va a quedar, bueno, hacemos la expresión vectorial de G2 de T, en este caso T y 2 menos T. Si estamos en 1, estamos en el punto 1, 2 menos 1, 1, 1, es decir, que estamos acá arriba. Y después, si terminamos en el 2, vamos a estar en el punto 2, 2 menos 2, 0, es decir, acá. Cualquier punto intermedio vamos a estar por acá, es decir, que estamos moviéndonos también en esta parametrización en el sentido horario, que es el que buscamos. O sea que, fenómeno. Lo derivamos, buscamos las derivadas de G2. Va a ser 1 menos 1 en este caso. Y ahora vamos a hacer la integral, que va a ser entre 1 y 2 de nuestro campo vectorial evaluado en la parametrización. Es decir, que en vez de 3i, vamos a escribir 3 por 2 menos t. Y después tenemos x por y. X es t, y es 2 menos t. Y esto lo multiplicaremos por nuestro vector de derivadas, el 1 menos 1. Bueno, resolvemos ahí, ¿no?, la distributiva que tenemos que hacer. Nos va a terminar quedando la integral entre 1 y 2 de 3 por 2, 6. 3 por menos t, menos 3t. Esto por 1 me queda igual. Y ahora tenemos t por 2, 2t. Y t por menos t cuadrado. Como lo multiplicamos por menos 1, este que es más me queda menos. Y este que es menos por menos me queda más. Y nos va a quedar entonces 6 menos 3t menos 2t más t cuadrado. ¿Hasta ahí les fue dando lo mismo? Sí. Bueno, podemos juntar ahí 3t y 2t. O sea que, lo dijimos, menos 5t. Y ahí tenemos otra integral bastante sencilla. Integramos todo en t. Nos va a quedar 6t menos 5t cuadrado sobre 2. Más t cubo sobre 3. Todo esto evaluado entre 2 y 1. Es decir, que nos va a quedar 6 por 2, 12, menos 5 medios por 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cubo, 2 por 2 por 2, que es 8, 8 tercios,
y a esto le vamos a restar el otro extremo, en este caso que es 1. 6 por 1 va a ser 6, menos 5 medios por 1, más un tercio. ¿Y todo esto cuánto les quedó? 5 sextos positivo. Quiere decir que también, en esta parte, seguimos teniendo nuestro campo vectorial a favor. Entonces el trabajo vuelve a ser positivo. Y nos queda el último tramo, que sería C3. Vamos a ver qué nos queda C3. ¿Cómo parametrizaron C3? X es igual a T, o a X, y es igual a 0. Exactamente. Entonces, G3 va a ser el T0 y su derivada va a ser el 1, 0. ¿Hay de acuerdo a los límites de integración? Los límites de integración de C3 todavía no los pusimos. ¿Para qué damos vuelta? Bueno, en este caso vamos de 0 a 2. Podríamos darlo vuelta a lo que es equivalente, después el resultado multiplicarlo por menos 1. Pero acá tenemos ese problema. Fíjense lo que ocurre en esta tercera curva. Si yo me muevo de 0 a 2, yo digo, bueno, estoy en la curva T a 0. Y T se mueve entre 0 y 2. Ahora, en el orden ascendente, al reemplazar en 0, estoy en el punto 0, 0. Al reemplazar en 1, estoy en el 1, 0. Al reemplazar en 2, estoy en el 2, 0. Ven que me estoy moviendo en la otra dirección. Me estoy moviendo en sentido antihorario. Entonces, como me estoy moviendo en sentido antihorario, bien podría ser un extremo de integración, en vez de en el orden clásico de 0 a 2, del 2 al 0, o lo que es equivalente a multiplicar por menos 1 el integral. O lo que es equivalente cuando hacemos la suma, restar este integral, ¿no? Todo es lo mismo. Tenemos que darnos cuenta que esta está parametrizada al revés. Y esto implica que o doy vuelta a los extremos de integración, o lo multiplico por 1, que es lo mismo que restarla, pero lo tengo que tener en cuenta. Estos dos iban en el sentido horario, ¿no? Entonces no lo escribimos, pero la C1 va en sentido horario, que es el que queríamos. La C2 va en el sentido horario, que es la que queríamos. Entonces, como esta va en el sentido antihorario, podemos plantearla igual, pero hacer menos la integral de 0 a 2 y listo. Y hacemos todo lo mismo. Evaluamos en el campo vectorial, en este caso 3i va a ser 3 por 0, que es 0. Y después tenemos x por y, que es 1 por 0, que va a dar 0. Y después de esto, no importa en realidad por qué lo multiplicamos, porque va a ser igual, pero bueno, por la derivada parcial, que es el 1, 0. Y fíjense que acá tenemos uno de los casos que hablamos al principio. En realidad, no importa que fuéramos del 0 al 2, del 2 al 0, del 1 al 2, del 1 al 8 o del 1 al más infinito. Si yo me muevo sobre el eje X, ¿qué es lo que ocurre? Me queda 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, me va a quedar la integral de 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo el eje horizontal, todo el eje X, vamos a tener nuestro campo de fuerzas siendo perpendicular, y por eso es que nos termina quedando 0 su producto. Entonces, en realidad acá era entre 0 y 2, pero aunque sea negativo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para otros ejercicios, pero en este caso igual nos queda menos 0, que es lo mismo. Moraleja que nos queda 11 sextos más 5 sextos, la integral final, ¿no? La integral cerrada en la curva en sentido horario de f con su diferencial de curva será entonces 11 sextos más 5 sextos, ¿no? Son 16 sextos o simplificándolo, 8 tercios. ¿Bien? Bueno, acá tenemos otro caso, ¿no? En vez de tener planteada la integral desde cuál es tu parametrización, lo parametrizamos nosotros a mano. Y hay un tercer caso que sería un caso que nos diera la fórmula con su forma diferencial, que es la que había recién. Vamos a hacer uno de estos, así ya cubrimos un poco todos los escenarios posibles. A ver, por ejemplo, algo de esto. Este pedacito no va a alcanzar.
Tenemos la integral de curva de 2i diferencial de x más x cuadrado diferencial de que vamos a tener nuestra curva t cuadrado. ¿Este es otro ejemplo? Este es otro ejemplo. Bueno, en este otro ejemplo tenemos planteada la cosa de otra forma, pero no va a ser distinto. Lo que tenemos que reconocer es que si yo tengo planteada la integral de curva con los diferenciales por separado, cada diferencial está asociado a su componente del campo vectorial. Es decir, el que va con diferencial de x es p, el que va con diferencial de y es q, y si fueran 3 dimensiones, el que va con diferencial de z es r. O sea que nosotros acá tenemos que traducir de acá que esto significa que f es básicamente 2i x cuadrado, porque son las componentes del campo vectorial. Y la curva la tenemos por ahí abajo. Entonces, que el ejercicio venga planteado de arriba me permitiría poder resolverlo con integrales separadas, donde en una integro solamente en x y en la otra integro solamente en y, ¿no? Dividir esto entre la integral de curva en x y la integral de curva en y. Pero lo más fácil acá en realidad es interpretar que el campo vectorial está acá, que es de componentes 2i y x cuadrado, y ahora hacer lo mismo que hicimos recién, y no meternos en separar la integral, una integral vertical y una integral horizontal, que me puedo, la verdad, hacer lío. Dejé alguna resuelta por ese método también, ¿no? Que, bueno, no tiene mucho chiste, diferente. Integramos en x, integramos en y. La curva C tenemos que ver cómo se mueve en x, cómo se mueve en y. En este caso la curva es t y t cuadrado, que es la parábola que va a ir del 0 al 1. En este caso, el 1 al cuadrado es 1, o sea que tendríamos este pedazo de parábola. Y orientada como está, nos estamos moviendo en sentido antihorario, ¿no? Vamos ascendiendo por la parábola. Si estamos en 0 estamos acá, si estamos en 1 estamos acá arriba, y así vamos tiki tiki moviéndonos. Bueno, es otra notación, pero fíjense que acá ya la cosa es un poco la misma. ¿Qué va a T? Entre 0 y 1. ¿Cuál es el campo vectorial? Este, que lo interpretamos de acá. ¿Qué vamos a hacer? Meter dentro del campo vectorial la parametrización. Es decir, 2i es 2t cuadrado, ¿no? Porque y es t cuadrado. Y x al cuadrado, x es t, es decir, t cuadrado. Y esto lo multiplicamos por las derivadas, que sería la derivada de g. La línea vector. La derivada de g de t, ¿qué sería? 1 y 2t, exacto. Y fíjense que lo planteamos de la misma manera y no tendríamos que pensarlo con diferenciales, que la dificultad de ahí es que si yo tuvieran tres diferenciales distintos, x, y y z, la curva se mueve en x de un punto al otro, en y de un punto a otro. Puede coincidir como acá, que la x es de 0 a 1 y la y es de 0 a 1, pero en otros casos no coincide. Yo hago la recta así, que va de 0 a 1 y de 0 a 5, y fíjense que en y va de 0 a 5 y en x va de 0 a 1. Entonces, al resolverlo por separado, cambian los extremos de integración. Y bueno, me parece un camino un poco más difícil resolverlo desde el método diferencial. Para mí lo más fácil es, si tenemos un ejercicio escrito con su notación diferencial, interpretar que la notación diferencial es otra manera de llamar al campo vectorial, ¿no? Que P y Q vienen dados adentro de la integral. Y después, listo, aplicar la misma fórmula y no meternos en problemas que separe la integral, que esto, que lo otro. Sí. El g de t vino. No, el g de t vino no viene de acá. Esta curva hay que definirla. Si vos tenés la integral y decís, bueno, una integral de curva en esta forma, tenés que definir cuál es la curva. Esto es el enunciado. Nosotros del enunciado sacamos cuál es el campo vectorial y la derivada de la parametrización y aplicamos en la fórmula. Pero no. Esto expresa lo que es el campo vectorial, pero esta curva C tiene que estar descrita o en una gráfica, como ahí, pero de alguna manera te tengo que decir que es C. ¿Bien? Bueno, y esto lo resolvemos, nos queda entre 0 y 1, 2t cuadrado por 1 es 2t cuadrado, t cuadrado por 2t va a ser 2t cubo. Y esta es otra integral bastante sencillita, ¿no? Nos va a quedar t cubo sobre 3, o 2 tercios de t cubo, y acá t sobre 4 sobre 4
2 dividido 4 me queda, simplifico el 2 con el 4, me queda t cuarta dividido 2. Y esto lo evaluamos entre 1 y 0. Y me queda 2 tercios más 1 cuarto. Más un medio. Más un medio. No sé, un 1, más un medio, escribo un 1. Bueno, ya muy viernes, ¿no? Como que falla, ¿viste? Hay como cortocircuito en algunas cosas. 2 por 2, 4, 5, 6, 7. Los viernes complicados, compleja situación. Y ni les digo a los que les toca que les enseñe después que ustedes. Eso ya es el resto de lo que me queda. ¿Qué clase da después? Doy para otra universidad en videojuegos. Matemática para videojuegos, cosas 3D y en ese estilo. Es más easy, es un poco más fácil. Solamente lo que sería la parte de campos escalares y todo eso, no necesita la gente de videojuegos integrales de línea y todo eso. Todas las cuestiones de campos eléctrico, magnético y todo. No les interesan tanto, así que bueno. Lo siento por ustedes. O sea que a favor es que es un poco más fácil lo que tengo que enseñar. Bueno, ¿se entendió toda esta otra notación? El que t va de 0 a 1 también eso va dentro de la, como de lo que vos me lo darías en el ejercicio o lo tengo que sacar yo. No habría dónde sacarlo. Sí, acá lo saqué acá, pero sí. Pero si no sería la curva infinita. Entre 0 y 1. Bueno. Vamos a dejar el dibujito por acá de esta integral para lo que viene ahora. Vamos a ver de qué trata el buen teorema de Green. El teorema de Green, recién un poco lo spoileaba, va a ser parecido a lo que pasaba en Gauss. En vez de hacer muchas integrales de superficie, vamos a hacer una integral triple de volumen sobre la divergencia. Bueno, acá vamos a hacer, en vez de muchas integrales de línea, y es por eso dejé copiado el ejemplo anterior, en vez de resolver todo el contorno de este recorrido, de este circuito que recorre la partícula, vamos a hacer una única integral doble de área que tiene que ver con el área vinculada a ese circuito. Si yo tengo un circuito cerrado, el circuito cerrado va a formar un área. Y si esa área es fácil de integrar, vamos a poder usar el teorema de Green, que va a decir lo siguiente. Si yo tengo entonces una integral, una curva cerrada, y fíjense acá lo muy importante, en sentido antihorario, o sea, el teorema de Green como el teorema de Gauss. El teorema de Gauss está orientado saliente al macizo. El teorema de Green está en sentido antihorario. Si yo necesitaba, como en este ejercicio anterior, que sea en sentido horario, bueno, será menos la integral que vamos a plantear. Entonces yo tengo que calcular una trayectoria cerrada en vez de resolver toda la sumatoria de las integrales C1, C2, en fin, Cn, lo que vamos a terminar haciendo es resolver una integral doble sobre la región, que es la región que conforma, piensen que esto es en R2, o sea, que acá no hay proyección, va a ser la región que cierra esa curva, porque es en 2 dimensiones. Esta región va a ser ahora R. Las de línea pueden ser de 2, de 3 o de N, pero nosotros vemos particularmente de 2 y de 3. Green nos sirve para integrales de línea triples de X, Y y Z. Sirve para integrales de línea en R2, en el plano, como la que vimos recién del triángulo. No así para la, o esta que tenemos acá, pero esta no es cerrada. O sea, esta no me sirve porque es abierta y las que vimos antes eran en R3. O sea que el teorema de Green me sirve específicamente cuando estamos en R2, cuando estamos en X y en Y, y cuando es cerrado ese circuito. Específicamente, no me va a servir para el resto de escenarios, ¿no? Pero va a haber otro teorema que va a aplicar, del cual se deriva este teorema, que es el teorema de Stokes, que en realidad viene a ser el original del que el teorema de Green se deduce,
Y ese sí va a poder servir para R3, R4 en realidad, aunque no usemos mucho, también existe. Y en vez de calcular la divergencia, acá también, no es que solamente el área del triangulito, siempre hay alguna, en el teorema, algún argumento. Bueno, acá lo que encontró el buen Green es que si hacíamos las derivadas del campo vectorial, pero en vez de las derivadas, ¿no?, de la primera en X, la segunda en Y, hacíamos las derivadas cruzadas, es decir, acá tengamos en cuenta un campo F en R2 tiene componentes X e Y, llamemos cada expresión P y Q. Esta expresión P y Q, si tomáramos Q y la deriváramos en X, y a esto le restamos la derivada de P, pero en Y, es decir, fíjense que estamos derivando no como la divergencia, estamos haciendo la derivada cruzada. El primero lo vamos a derivar en Y y el segundo lo vamos a derivar en X. ¿Bien? Y hacemos esto con su diferencial de área, tenemos una manera de resolver con una integral doble la circulación, y en vez de tener que buscar toda la parametrización de cada una de las curvas que conforman nuestra superficie, podremos resolverlo con una integral doble de área, como las que vimos por allá en la clase 1, o 1, 2, por ahí. Bien, ahora lo vamos a aplicar al mismo ejemplo. Bueno, lo importante es esta parte de acá realmente, ¿no? Esto de acá sobre todo, que es la parte de la fórmula. La expresión más completa. Entonces, bueno, fijémonos en este otro ejemplo. Bueno, podemos hacer otro, pero también por tiempo se nos va a ir mucho la clase. No, bueno, vamos a hacer lo que dice el teorema de Green. Vamos a agarrar y resolver este mismo ejercicio, pero ahora pensándolo como una área. Entonces, primero tenemos que reconocer la región, ¿no? Y después calcular las derivadas parciales. Acá lo borré, pero vamos a volver a escribirlo. El campo F de este primer ejercicio que hicimos, ¿cómo era? ¿Alguien me dice que no bien? El de 3i. 3i, xy, gracias. Buenísimo. Vamos a buscar lo que va dentro de nuestro teorema, ¿no? Bueno, vamos a hacer después la región R. Y ahora lo que vamos a hacer es la derivada de x en la derivada de la segunda componente en x, o sea, q. Esta es q, vamos a arrancar con q, es decir, xy, y lo vamos a derivar respecto de x. Y a esto le vamos a restar p, y en este caso p, que es 3i, lo vamos a derivar respecto de y. Derivadas cruzadas. Y por ahora dejamos diferencial de área. Bueno, fíjense que xy, si lo derivamos en x, me queda y. Y si 3i lo derivamos en respecto de y, también me va a quedar 3 y me termina quedando y menos 3, las derivadas cruzadas. Fíjense que lo que hubiera pasado si las derivadas cruzadas eran iguales. Hubiera quedado algo menos lo mismo, 0. La integral doble en cualquier región de 0 va a dar 0. Esto va a ser muy importante porque cuando las derivadas cruzadas se anulan, significa que siempre ese campo vectorial me va a generar para cualquier trayectoria 0. No importa que yo hubiera ido de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 0, como hice acá en forma de un triángulo. Yo, si me diera 0 esto, me podría haber movido de cualquier manera y siempre me va a dar 0. ¿Entendieron lo que digo, no? Cuando hace trabajo que cuando no hace trabajo y no te dan 0. Claro, pero no es que lo que da el trabajo positivo y negativo se van a contrarrestar según la trayectoria, sino que al anularse, no importa la trayectoria que elija, va a ser siempre 0. Esto queda acá adentro. Fíjense que puede ser 0 el trabajo según si el campo vectorial, sus derivadas cruzadas, fueran iguales. Y ya no importa, no, esa región podría haber sido un recorrido de haber hecho esto así. Y esto es muy difícil de parametrizar, lo que queramos, pero si el campo vectorial tiene las derivadas cruzadas iguales, el teorema de Green me dice que esto va a ser la integral doble de una región de 0. Y va a ser 0 siempre.
Vamos a ver ahora en un ratito qué significa esto. Hay un tipo de campos que no sé si en física también los habrán escuchado hablar, que son los campos conservativos o los campos gradientes. En los campos conservativos o los campos gradientes va a pasar esto que les estoy contando recién, y eso va a implicar que yo voy a poder ir de un punto A un punto B distinto en cualquier trayectoria, y elija la trayectoria que elija, siempre voy a tener el mismo trabajo. Es raro esto de entender de una, pero significa que si yo voy de A a B en esta dirección voy a tener un trabajo, si voy así voy a tener el mismo trabajo, o podría hacer todo esto y va a ser el mismo trabajo. Esos son campos conservativos. Los campos conservativos tienen esta particularidad donde las derivadas cruzadas valen 0. Si la trayectoria es cerrada va a valer 0 siempre. Pero ¿qué pasa? Si no fuera cerrada, vamos a poder ir de un punto A a un punto B de infinitas maneras, pero de todas vamos a tener el mismo resultado, y eso es una herramienta enorme. Porque si nosotros sabemos que podemos ir por cualquier trayectoria y a mí me dicen, anda por esta trayectoria re complicada y sé que es conservativo el campo, voy en línea recta. O vamos a ver después también que podríamos incluso no resolver la integral. Bueno, eso vamos a ver en un ratito y tiene que ver un poco con Green. Bueno, nos queda la integral doble, ¿no?, de esta región. Nos faltaría ver cómo escribir la región. ¿Qué me conviene esa región R, ese triangulito? ¿Pensarlo tipo 1 o tipo 2? ¿Qué opinan? Sí. Sí, exactamente, pero esto de las derivadas cruzadas sale del rotor. Ahora vamos a ver justamente cómo es el operador. Cuando nosotros nos vayamos a R3, ya no tengo una derivada cruzada a la otra. Tengo, ¿no?, una matriz de 3×3 donde tengo las derivadas parciales, ¿no?, X, Y, Z. Por un lado de P, después X, Y, Z de Q, X, Y, Z de R. Y ahí ya vamos a tener un determinante de 3×3 donde se hace una operación que es el rotor. Y eso es lo que también tiene que ver con los campos conservativos. Cuando el rotor vale 0, cuando hacemos el rotacional, así como planteábamos recién la divergencia, vamos a definir un operador que se llama rotacional. Si el rotacional, esto es un rotacional en R2, de Rn me da 0, significa que estamos ante un campo conservativo con estas características. Si es cerrada la trayectoria a un campo conservativo, siempre va a ser 0. Como porque se cancelan, va a pasar algo equivalente en 3 o más dimensiones, se van a ir cancelando de varias derivadas parciales, y aparte la gran ventaja de los campos conservativos es que como son independientes de la trayectoria, puedo resolver mis problemas de un montón de formas, sea buscando trayectorias sencillas, o directamente, como los campos conservativos son campos gradientes, un campo gradiente, ¿se acuerdan lo que era el gradiente, no? Las derivadas parciales de una expresión, era el gradiente. Ahora, del campo, si yo tengo un campo y es un campo gradiente, puedo buscar con un sistema de ecuaciones cuál era el campo original, del cual al hacer el gradiente obtenemos ese campo conservativo, y en ese campo podríamos evaluar directamente el punto A, el punto B y calcular la integral de línea sin usar integrales en sí mismo. Pero eso lo vemos más adelante. Bueno, tipo 2, ¿no? Porque si no tenemos dos integrales. Entonces me va a convenir ir en esta dirección para tener una única integral. Vamos a reescribir entonces. Vamos a ir de 0 a 1 en Y. Y en X, ¿qué vamos a ir? X vamos a entrar por esta recta. Esta recta era Y igual a 2 menos X. Si queremos despejarla en función de Y igual a, pasamos la X para el otro lado sumando, la Y para el otro lado restando, me queda que X es igual a 2 menos Y. Ya que entramos por 2 menos Y. Y después salimos por esta que era X igual a Y. Es decir, que salimos por Y. Y ahora vamos a resolver de nuestras derivadas cruzadas y menos 3. Y vamos a resolver esa integral doble a ver qué nos da. Bueno, me faltó acá diferenciar. Hacemos la primera integral. Integramos respecto de X. Esto me va a quedar X y menos 3X. Esto lo vamos a evaluar en 2 menos Y y después en Y. Bueno, con cuidado. Entonces, X lo reemplazamos en 2Y. Nos queda 2 menos Y, que diga. 2 menos Y por Y. Menos 3 por 2 menos Y. Bien, la primera expresión evaluada en 2 menos Y.
Y ahora todo esto le restamos la expresión evaluada en I. I por I. I cuadrado. I menos 3 por X menos 3I. Bien, ¿no? Hasta ahí 2 menos I por I, muy bien. Menos 3 por 2 menos I. Le restamos eso por I, que es I por I cuadrado, menos 3 por I. Bien, hasta ahí está. Bueno, vamos a juntar todo esto. Vamos a hacer un poco de álgebra. Tenemos 2i menos i cuadrado. Menos 3 por 2, 6. Menos por menos más 3i. Menos i cuadrado más 3i. Bien, despejamos los paréntesis con las distributivas y demás. Para ir juntando todo. 2 por i, 2i, menos i por i, menos i cuadrado, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos i, más 3i, menos i cuadrado, menos por menos más 3i. Bueno, vamos a juntar todo lo que depende de i, ¿no? Tenemos, por ejemplo, menos i cuadrado, menos 2 i cuadrado. Vamos a ir poniendo marquitas para no olvidarnos nada. Después tenemos 2i, 3i y 3i, 6, 7, 8i por acá. Y después tenemos menos 6. Agrupamos todo. Y ahora integramos como siempre. Nos quedaría menos i al cubo sobre 3, o menos 2 tercios de i al cubo. Después tenemos 8i. Si hacemos i cuadrado sobre 2, este 8 se divide por 2, entonces me va a quedar 8 dividido 2, 4. 4i cuadrado y menos 6i por acá. Y esto lo evaluamos entre 1 y 0. Y nos queda menos 2 tercios más 4 menos 6. Menos 8 tercios. Fíjense lo que ocurrió. ¿Se acuerdan que cuando nosotros resolvimos este ejercicio hace un ratito, daba 8 tercios? ¿Por qué dio menos 8 tercios? Ahí va. Exacto. El teorema de Green está orientado en sentido siempre antihorario. Como yo quería calcularlo, el ejercicio en sentido horario, para que sea en sentido horario, vamos a tener que evaluar todo esto menos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto va a ser menos. Y finalmente acá nos termina quedando entonces menos por menos más 8 tercios. Suponiendo que acá en el problema de Green queríamos pensar lo mismo. ¿Cuál era la circulación en ese dibujito del triángulo que va en sentido horario? ¿No? Planteando el mismo ejercicio. Si era otro en sentido antihorario, es menos 8 tercios. Pero si es en sentido horario, vamos a tener que evaluar el resultado de Green por menos 1. Siempre hay que, no, menos 8 tercios, tengo que modificar toda la cuenta que hice antes para decir, sé que Green va a horario, entonces tengo que cambiarlo, digo, como es, utilizo teorema de Green, es negativo. ¿Cuál es esto de estar poniendo el menos acá todo el tiempo? Claro. No, eso lo hago también yo para explicárselo, pero si ustedes lo saben entender, interpretar, acá puedo poner, bueno, como vamos en sentido horario, es menos 8 tercios. No poner el menos en todos lados. No, lo importante es entenderlo. Yo acá lo pongo en todos lados y en otro color como para resaltarlo un montón, pero la idea es la misma, ¿no? Que si es en sentido horario una cosa o antihorario la otra. ¿Se entendió por dónde viene la mano con el teorema de Green? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Por ahora vamos ahí. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de los campos que les mencioné recién, de los campos conservativos. Campos conservativos tienen esta particularidad que acá nos va en R2 a anularse. Estos dos resultados van a ser iguales en realidad. Ahora tenemos que definir cómo va a ser en R3, porque esto en R3 tiene una simetría con las derivadas, las distintas derivadas, que lo vamos a poder resolver con una operación que recién mencionaba por ahí atrás con un compañero, que era el rotor o rotacional.
Así que vamos a definir primero qué es un rotacional por este lado. No. El teorema de Stokes usa el rotacional. Por el tiempo que tenemos, lo que vamos a ver es definir rotacional y lo que va a entrar en el parcial va a ser saber si un campo es conservativo o no. Entonces, los ejercicios de Stokes o de independencia de la trayectoria, que va a haber algunos en las diapositivas, quedarán para el final, los podemos ver la clase que viene igualmente, pero no entran para este parcial. O sea que para el parcial vamos a entrar al green y lo que vamos a ver hasta esta última media horita, 20 minutos que nos quedan. El resto lo vemos después, pero bueno, para el final. Bueno, vamos entonces a definir el rotacional. Por rotor. Rotación es otro operador vectorial. No tiene sentido plantearnos un rotacional de un campo escalar, por ejemplo. Tiene que ser un campo vectorial. Tiene muchas aplicaciones físicas. El rotacional tiene su nombre porque está vinculado a la tendencia a rotaciones, a giros que va un campo vectorial ejercer sobre un punto, una superficie, un macizo, y nos va a dar una expresión vectorial. El rotor es una expresión vectorial asociada a los giros que genera ese campo vectorial. Bueno, no vamos a entrar tanto en eso en esta cursada, pero después seguro lo van a trabajar más en la parte de física, por eso el nombre de rotacional. Y básicamente el rotacional se puede escribir como el operador Nabla, producto vectorial con nuestro campo. Este operador Nabla lo usamos para hablar del gradiente. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un producto vectorial como los que hacíamos hace un rato. Entonces, supongamos que tenemos el campo F de X, Y y Z, tal que esto es X más Y, no me acuerdo del otro, pero vamos a poner uno parecido, XZ, Y al cuadrado menos X, por decir una cosa. Tenemos un campo vectorial, calcular su rotacional va a ser el producto vectorial del operador Nabla, ¿no? Es decir, ahí hacemos como para buscar la orientación y JK. ¿Qué era Nabla? La derivada en X, la derivada en Y, la derivada en Z, ¿no? El gradiente. Entonces, en la parte de Y, de la parte de la que sería la primer componente, vamos a tener el operador de X, vamos a poner acá Y, bueno, JK, la derivada en X, la derivada en Y, la derivada en Z, y después lo que vamos a escribir en nuestra última fila es nuestro campo F. Nuestro campo F, que en este caso es X más Y, XZ, Y cuadrado menos X. Entonces tenemos un determinante 3×3, como el que hacíamos para buscar la orientación, ¿no? Y el producto vectorial, fíjense que en este caso tenemos en una de las filas, en vez de dos derivadas parciales, tenemos el campo vectorial en la última fila de este determinante, en la primera la indicación JK, que indica en qué parte de componentes del campo estamos, y después las derivadas X, Y y Z, que al evaluar el determinante nos va a dar una cosa mucho más complicada que la derivada cruzada, en realidad. Si lo vamos desarrollando, fíjense, en la primer componente Y nos va a quedar la derivada en Y de la posición de R, ¿no? Digamos, esto es P, Q, R. Yo podría definir el rotacional a nivel genérico como P, Q y R. Acá ya lo reemplazamos. Fíjense que todo lo demás se mantiene fijo en el operador rotacional. IJK, derivada en X, derivada en Y, derivada en Z. O sea, las primeras dos filas son siempre idénticas. Lo que cambia es la tercera fila, que es el campo vectorial propio que tenemos. Y fíjense que me va a quedar en Y, por ejemplo, para que se cancele. Esto como es vectorial, acá no es que me va a dar 0 el rotacional como el número 0. Me dará el vector 0, que quiere decir 0, 0, 0.
Así como si fuera un rotacional de 4 dimensiones, tendríamos el vector 0, 0, 0, 0. O sea, lo que me tendría que dar para que sea conservativo, siendo rigurosamente correctos, es 0 vectorial. Está todo 0 para todas las coordenadas. Entonces, fíjense qué cosas se tienen que cancelar. En I tengo la derivada en I de R. Y después tendría que ser eso igual a la derivada en I, que va a ser la que resta del determinante, que es Z por Q. Entonces, fíjense, R en I tiene que ser igual a Z con Q, para que esa componente I valga 0. Y así para cada una. Para J. J con Z, es decir, diferencial Z, la derivada de P en Z, tiene que ser igual a la derivada en R de X. Y así para cada componente tiene que haber una equivalencia para que me den todos 0. Es bastante complejo que un campo vectorial sea conservativo y que el rotacional sea 0. Se tienen que cumplir esas 3 condiciones, que es no las podemos memorizar porque es un lío, por eso lo más fácil es pensarlo como un producto vectorial. Producto vectorial, IJK, derivada en X, derivada en Y, derivada en Z, P, Q y R del campo vectorial. Y hacemos el determinante y vemos si nos da 0, 0, 0. Tengo que, digamos, arriba a la izquierda donde hago la derivada parcial respecto de X, tendría que ir P derivada en X o P, Q y R derivada en X. Vamos a poner en una. Y no, el mismo determinante te va diciendo dónde va. Fíjate, empezamos. En la componente I vamos a tener la derivada en I de R. Entonces vamos a tener R, o sea, lo escribo igual en el primer paso, ¿no? O sea, nos queda I cuadrado menos X, chao, derivado I. Y después, si pensamos la otra, la que va a ir restando en I, o sea, que tengo colores, lo puedo hacer, la otra que resta es esta de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? La de Z en XY. Y esta es la que va restada. Entonces me va a quedar menos la derivada de XZ en Z. Y esto es solamente el componente en I. O sea, porque es un determinante 3×3. Cada componente IJK va a tener una positiva y una que se resta. Y cada una está asociada a una derivada diferente. Mucho más complejo que cuando tenemos R2, que solo tengo derivadas cruzadas, y es un determinante de 2×2, ¿no? Principal menos secundaria, y de ahí sale por qué son cruzadas, porque es el determinante 2×2, piensen la misma idea, y ni hablar si fuera de 4×4, ¿no? No vamos a ver nada de 4 en R4, pero bueno. Ahora que se entiende el primero, si les parece, ya los que siguen los vamos resolviendo, ¿no? O hago uno más, por ejemplo, con J. El positivo de J, ¿qué es? La derivada en Z de P. Es decir, X más Y derivada en Z. Y la que resta en J, ¿cuál es? Esta con esta. Es decir, y al cuadrado menos X en X. Y este va en J. Pues este que es el primero vamos a poner todos, así que bien claro que yo sé que esto es difícil. No sería menos J. Viernes a esta hora. Profe, no sería menos J. Puede ser, espera. Tenemos J derivada en X y menos X. Menos, ¿sí? Sí. Pero no, allá el menos, porque J siempre es. O sea, es el. No, resulta que es factor común. Esto es en I, esto es en I, saco factor común de I para afuera, pero es lo mismo. No, cuidado, pues si acá poner el menos, este es positivo, este es negativo, en realidad un poco apresurado. No, es No uno sería- menos el otro. I al cuadrado menos X. Y al cuadrado menos X, este derivado en relación a X, va Ahí. con J y los que restan. Claro. Y el que suma era el primero, J J. con Z, J con Z. agarrando a P. A P. Es X Sí. más Y. Hay uno que es Claro. el otro que es. Marea, vieron al principio, pero bueno, esto obviamente Es mejor la plata. requiere su práctica. Bueno, puede ser. Vamos con K. El K va a ser K X a XZ. ¿Bien? Entonces tenemos que XZ lo tenemos que derivar en X. Y a esto le vamos a restar la derivada
que es la diagonal secundaria, derivada en y de x más y. Si no en el silencio te escucha, Bueno, va a ir tomando forma. No se preocupen. Aparte, siempre cuando lo vemos esto, como todo tema, la primera vez en vivo, en el aula, el viernes, en la última hora, cuando ya estamos llegando arrastrándonos al fin de semana, obviamente es distinto que cuando ya lo veamos un poco más fresco, masticándolo un rato, un día que hayamos dormido más, bueno. Medio con instrucciones los tres teoremas. Bueno. Sí, es un determinante. Yo les decía al principio, cosas que necesitamos tener clarísimas para la cursada, determinante 3x3, pero como hacer las tablas. El que todavía lo del determinante 3x3 ve que se pierde, póngase a practicar la determinante 3x3, bocha, porque lo necesitamos para integrales de superficie, para integrales de línea, para el rotacional, para hacer el tronco conservativo, o sea que mucho determinante 3x3. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué queda. Y cuadrado menos x, si yo lo derivo respecto de y, me va a quedar 2y. Y xz derivado z me va a quedar x. Entonces me queda la primer componente, menos 2y menos x, ya sé que no es conservativo. Lo vamos a seguir haciendo porque el rotacional me sirve para el teorema de Stokes, pero ya sé que no es conservativo este campo porque me tendría que haber dado 0. Todo 0. Entonces ya hay uno que no es 0, no es conservativo. Pero no importa, lo terminamos. X más y derivado z, 0. Pues no hay z. Y cuadrado menos x derivado de x menos 1. Entonces me queda 0 menos 1, menos 1. Y el último es xz derivado de x, z, y a esto le restamos x más y derivado de y, que es 1. Menos el de arriba. Acá, menos 1, sí. Very, very good. Y el otro, no, sí, menos. Está bien. Ese me había comido el menos. Ahí va. 2 y menos x, 1, z menos 1. Ahí va. Voy a callar porque María yo solo. No, igual, vale. Me aporta mucho porque si todos nos quedamos callados, como que no hay duda. Y Para que luego por la plaza y te queda, o sea, siempre el del medio le tenés que cambiar el signo cuando salís con la plaza. Claro. Entonces te queda menos 1. Te queda positivo el 3. el que no anda acá. Bueno, el que lo quiera hacer por la plaza, porque lo tienen más practicado, si llega esto rápido por la plaza, hágalo por la plaza. Yo uso 2 ARUS porque es el que yo veo más rápido, pero medio que es a gusto de ustedes. Bueno, moraleja. Sí. El rotacional del campo F es igual a 0. El campo es conservativo. No, hasta acá vamos a entrar al parcial. ¿Qué es lo que nos quedó? Nos quedó una parte cortita, que sería el teorema de Stokes, que es para evaluar lo mismo que pasaba en Green, pero en R3. Yo tengo una curva cerrada, pero en 3 dimensiones. Obviamente arranca en A y termina en A porque es cerrada. Y para no hacer muchas integrales de línea distintas, usamos un teorema análogo al de Green, pero en vez de tener esta diferencia, tenemos la integral doble en la región R del rotacional. O sea que tendríamos que hacer una integral doble de un rotacional. Después les dejo las diapositivas con la info. Ya en las diapositivas está todo lo que queda. Pero entra hasta acá. Después, como les decía, saben que un campo conservativo o no nos va a implicar un montón de cosas que vamos a poder hacer para ciertas integrales de línea donde los campos sean conservativos, porque si es independiente de la trayectoria, podemos ya elegir entre A y B una recta que las una, por ejemplo, que es fácil de parametrizar, o incluso, si yo sé que el campo conservativo es un campo gradiente, entonces F, hay una función G que si le calculo el gradiente me da F. Entonces, si yo obtengo esa función original, que se llama función potencial, puedo evaluar en la función potencial el punto A y el punto B finales y hacer una resta de evaluación de puntos y listo. Suena fácil decirlo y cómodo que no use integrales de línea, pero para descubrir qué campo genera a un campo gradiente, tengo que plantear un sistema de ecuaciones, donde digo, esto que tengo acá P es la derivada en X de una función que no conozco, llamémosla G. Entonces, G derivado de X me da P.
G derivado en I me da Q, G derivado en Z me da R. Nos queda un sistema de ecuaciones que a veces va a ser muy complicado de resolver, otras veces será muy sencillo. Les dejo algún ejemplo igual en la guía para que lo chusmeen, aunque no entre. Pero bueno, más alternativas para resolver integrales de línea. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Están por satisfechos? Bueno, buen fin de semana, que descansen. Practiquen muchos integrales el fin de. Ahí antes de salir de escuela, unas integrales siempre vienen bien. El vector nulo que hicieron dos nodos. Bueno, tiene que ser con el suplemento, huecos, las historias de cualquier tiempo. Sí. Bueno,